Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. La palabra de Dios nos dice que debe ser nuestro ejemplo Jesucristo, que a Él debemos imitar. Por eso nos es necesario conocerlo, aprender de Él, de sus actitudes, de sus reacciones, de sus palabras. Muchos imitan a hombres y nosotros, como hijos de Dios, no podemos imitar a ningún hombre, ni querer parecernos ni a ningún hombre ni a ninguna mujer, porque el hombre en su humanidad puede fallar. Y cuando nosotros tenemos los ojos puestos en la persona, en un ser humano, y esa persona falla, entonces nos va a hacer un daño muy profundo. Pero cuando nosotros tenemos los ojos puestos en el invisible, en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesús de Nazaret, nosotros no tendremos nunca problema, porque Él es el perfecto, Él es el santo, Jesucristo es Dios y nunca nos va a fallar. Ese sí que nunca nos va a fallar. Así que para poder nosotros imitarlo a Él, tenemos que tener un concepto claro de la persona de Jesucristo. Y eso vamos a compartir en esta noche. Vamos a estudiar un poquito de Jesucristo este domingo y el próximo, para que nosotros podamos tener una mayor seguridad de en quién es que nosotros hemos puesto nuestra esperanza. Y lo primero que tenemos que hablar es de que Cristo fue completamente humano y completamente divino. En Él se conjugó la perfección de la humanidad y la perfección de la divinidad. Y vamos a empezar estudiando su nacimiento virginal. Jesucristo vino sin contacto con pecado a la humanidad. Se hizo hombre y no nació de un padre humano, sino que por el poder del Espíritu Santo, su madre María concibió. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, y vamos a leer unos versículos puntuales del capítulo 1 a partir del verso 18. Dice la palabra de Dios: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Vemos algunos puntos muy significativos en esta porción de la palabra. Primero, María se conservó virgen hasta que dio a luz. Segundo, el niño fue concebido por el Espíritu Santo. José, esposo de María, no intervino en el nacimiento de Jesucristo, sino que fue por obra y gracia, por la gracia del Espíritu Santo.
Se llamó Jesús porque vino con un propósito, vino con una meta específica, y es salvar al pueblo, salvar la humanidad de sus pecados. Y también se llamó Immanuel porque significa Dios con nosotros. A través de Jesucristo, Dios mismo iba a estar en la tierra. El Evangelio de Lucas en el capítulo 1, verso 35 dice: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos aquí lo importante que es entender que el nacimiento de Jesucristo fue virginal. ¿Por qué? Porque esto nos muestra cómo la salvación solamente y exclusivamente puede venir del Señor por obra del Espíritu Santo. Amados, es el Espíritu Santo quien otorga la salvación al ser humano. No es por las obras buenas que tú puedas hacer. Que yo no mato, que yo no robo, que yo ayudo a los ancianos, que yo voy y oro por los enfermos. No. La salvación, el que tú seas trasladado de muerte a vida, de tinieblas a la luz, depende de la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador. La salvación no viene de ningún esfuerzo humano. Por más que usted se esfuerce, si no recibe a Jesucristo en su corazón y el poder del Espíritu Santo obra en ese instante, no puede obtenerla. Fíjense que el libro de Génesis en el capítulo 3, verso 15, a raíz del pecado de Adán y Eva, dice lo siguiente, dicho de la boca de Dios: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando dice él te herirá en la cabeza, se refiere a Jesucristo. Como del vientre de una mujer saldría el Salvador de la humanidad. Lo segundo que tenemos que tomar en cuenta es que con este nacimiento virginal se une la plenitud de lo humano con la plenitud de lo divino. Fíjense que lo hemos oído muchas veces, lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, pero se hizo humano, se encarnó y vino y caminó entre los humanos, caminó en la tierra, pero nunca tuvo pecado. Fue humano, pero sin pecado, porque la transmisión del pecado que existía en el corazón de María fue interrumpido, fue cortado a través del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que vimos que el Espíritu Santo la cubrió? Entonces esa parte que transmitía el pecado fue cubierta, fue arropada, fue separada por el Espíritu Santo y no se transmitió a Jesucristo, quien pudo permanecer en su santidad. Fíjense que el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, lo acabamos de leer, dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y esto fue lo que pasó en ese instante. Estamos hablando de las cosas sobrenaturales que solamente pudo Dios, el Creador, haberlas hecho realidad por el gran amor que tiene por nosotros, por la humanidad. Vemos también que Jesús nació y creció como un ser humano. Y vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer algunos versículos donde nos muestran cómo Jesucristo tuvo reacciones y sentimientos y emociones como cualquier humano. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, verso del 1 al 6, dice lo siguiente: cuando Jesús se enteró que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea.
y le era necesario pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José, en donde estaba la fuente de Jacob. Y Jesús, fatigado del camino, se sentó así sobre la fuente. Era como la hora sexta, como las 12 del mediodía. Vemos que dice que Jesús estaba fatigado del camino. Se cansó en el camino. Entonces esto nos muestra la humanidad de Jesucristo. Vemos también en el mismo evangelio de Juan, en el capítulo 19, verso 28, que dice lo siguiente: después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. El tener sed es de una persona que es humana. Mateo 4:2 dice también: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Vemos en Mateo 4:11 que dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían, igual que te sirven a ti. En nuestra condición humana, el Señor envía ángeles para que estén a nuestro servicio, y así sucedía con Jesucristo. Vemos también cómo Lucas 23:46 refleja su limitante física. Dice: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea que su cuerpo, al igual que el tuyo y el mío, tenía limitantes físicas. Y también vemos cómo su cuerpo humano resucitó. Y Jesucristo fue la primicia de la resurrección. Dice lo siguiente, Lucas 2:52. Antes que hablar de la resurrección, le voy a explicar cómo él crecía en sabiduría, crecía en estatura, como dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Vemos que Jesucristo tenía una mente humana. Él pensaba, él se alimentaba con la enseñanza e iba creciendo, y su sabiduría iba aumentando cada día más. Vemos también cómo Jesucristo sentía dolor, sentía emociones. Vemos en Juan 12:27, cuando él mismo dice: ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Y esto es algo que tiene que confrontarnos, porque Jesucristo estaba atravesando un dolor inmenso en su humanidad, porque estamos hablando de la humanidad de Jesucristo, que aunque era Dios, estaba completamente humano. Entonces él en ese momento de desesperación sintió angustia, y entonces dice: ¿qué yo te voy a decir, Padre, que me salves de esta hora? No puedo decirte eso, porque para esta hora yo he llegado, a esto yo he venido a la tierra. Y qué diferente, amados, es cuando tú y yo tenemos esta misma actitud. Cuando tú y yo decimos: yo estoy atravesando esta prueba, Señor, pero yo no me voy a rebelar en medio de esta prueba. Yo no me voy a amargar en medio de esta prueba, porque en este proceso, atravesando esta prueba, Dios está cumpliendo el propósito para el cual me trajo a esta tierra. Dios está limando mi carácter. Dios está haciendo de mí la mujer, el hombre que Él necesita que yo sea, para poder hacer conmigo lo que Él planificó hacer cuando pensó en crearme. No vamos a amargarnos y a decir: Señor, quítame esta prueba. No, vamos a decirle: Señor, hágase tu voluntad, enséñame lo que tú quieres enseñarme a través de ella. Y esa fue la actitud que como humano tuvo Jesucristo. Y si Él, siendo humano, pudo hacerlo, entonces tú y yo también podemos. Vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, verso 10, dice lo siguiente: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado nadie con una fe tan grande. Y esto estaba hablando del centurión, cuando dijo: basta una palabra tuya solamente. Esto es fe, amados. Esto es fe. Y así tenemos que vivir
tú y yo, creyendo lo que Dios nos dice, creyendo que Él tiene el poder para hacer lo que Él ha dicho que hará. Y fíjense cómo el Señor se maravilló de la fe de este hombre. En su humanidad sintió gran gozo al ver la fe de Él. Y eso mismo pasa contigo y conmigo en este tiempo. El Señor se maravilla cuando nos ve caminando en fe, cuando no nos ve en queja, en tristezas, en desánimo, con los ojos puestos en lo que nos pasa, sino que nos ve por encima de todo alabando su nombre, glorificando su nombre y creyendo que Él tiene el poder para hacer posible aquellas cosas que para nosotros como humanos sin Él no son imposibles. Vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 35, cuando dice que Jesús lloró y lloró por la muerte de Lázaro. También en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, verso 7, dice lo siguiente: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí yo quiero que analicemos esta porción. Acuérdese que iniciamos esta enseñanza diciendo que nosotros tenemos que imitar a Jesucristo, que tenemos que hacer lo que Él hizo, que Él es nuestro modelo a seguir. Y vemos que Él en su humanidad, dice en todos los días de su carne, lo primero que dice es que ofrecía oraciones. Y este debe ser el estilo de vida nuestro. Que nosotros constantemente estemos orando, estemos buscando la presencia del Señor a través de la oración. Dice que suplicaba con gran clamor y lágrimas. Y yo te pregunto, ¿estás tú llorando en la presencia del Señor? ¿Estás tú cuando le clamas, quebrantando su corazón, tu corazón delante de Él, en su presencia? Así lo hacía Cristo, amados. Se postraba en la presencia de su Padre y lloraba, clamando por la humanidad, clamando por su pueblo. Así tenemos que estar tú y yo. Vemos que Él clamaba a quien Él sabía que lo escuchaba y que podía librarlo. Tenemos que caminar con la seguridad todos los días de nuestra vida en esta tierra, de saber que cuando nosotros nos postramos y clamamos, tenemos un Padre Celestial que nos escucha, que está dispuesto inmediatamente a librarnos de la situación que le estemos presentando, a proveernos, a sanarnos, a levantarnos, a cruzarnos al otro lado, porque es un Dios vivo y que escucha. Y dice que el Señor podía librarlo por causa de su temor reverente. Ojo con esto, amados míos. Nosotros tenemos la garantía de que nuestro Dios nos escucha. La garantía de que nuestro Señor inclina su oído a nuestro clamor cuando nosotros caminamos en el temor reverente. Nosotros no podemos estar haciendo las cosas a la manera nuestra, haciendo lo que querramos hacer y esperar que tenemos la autoridad y que la misericordia de Dios seguirá siendo extendida para nosotros seguir tocándole la puerta al Señor y que Él va a conceder lo que le estamos pidiendo. Hay un requisito, amados, y es caminar en el temor de Dios, como lo registra esta porción de la palabra. Vemos también al estudiar a Jesucristo cómo Él tenía la capacidad de obedecer en las más difíciles circunstancias. No importa lo difícil que fuera la circunstancia, Jesucristo obedecía a su Padre. Jesucristo hacía lo que su Padre le había dicho que tenía que hacer. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
Jesucristo nunca cayó en una tentación. Fue tentado. Y estamos hablando de que Él estaba en su humanidad, como tú y como yo. Pero Él no cayó en pecado. Resistía la tentación. ¿Estás tú resistiendo la tentación? O sencillamente y constantemente te dejas caer en ella, flaqueas, te debilitas, fallas una y otra vez y vives una vida de derrota. No eres un cristiano victorioso, fuerte, aguerrido, dispuesto a enfrentar lo que haya que enfrentar. Amados, este es el tiempo de recibir bendiciones muy grandes de parte del Señor. Este es el año donde Dios ha decretado por la naturaleza y la esencia misma del año que iniciamos en el mes de septiembre, según el calendario bíblico, de bendecir al pueblo, de que nosotros veamos cumplir cada promesa que Él nos ha dado. Pero tenemos que posicionarnos, tenemos que definir nuestra posición espiritual y decidir radicalmente decirle no al pecado. Radicalmente tomar decisiones de morir a nuestra vieja naturaleza y caminar en el Espíritu para que seamos llenos de Él. Y sea el Espíritu Santo que gobierne nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Que estemos llenos de Él completamente para que entonces nosotros estemos listos para ver el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios en este año. Fíjense que Jesucristo era tan humano que de hecho muchos lo consideraron solo un humano y no que era Dios, que era el Mesías. Mateo 13, verso 53 dice: y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Una líder de Buenas Nuevas me llamó el otro día y me preguntó que si realmente para que un milagro ocurriera, la persona tenía que tener fe, o si bastaba con la fe de la persona que oraba. Entonces, eso me puso a pensar y realmente entendí que el Señor es soberano y cuando Él quiere hacer algo lo hace independientemente a que si la persona tiene o no tiene la fe. Él es el soberano y si quiere sanar a alguien lo va a sanar, tenga o no tenga la fe. Pero el principio bíblico fundamental es que como crees te será hecho. Si tú crees que Dios tiene el poder para sanarte y tú no tienes ni un ápice de duda, Dios te va a sanar porque vas a activar el poder de Dios. Porque la fe activa el poder de Dios. El principio, amados míos, es que para que suceda un milagro en tu vida, tú tienes que creer que tu Dios todo lo puede hacer. Tú tienes que creer en sus de repentes, que en un de repente, que en un instante, el Señor va a interrumpir tu dolor, va a interrumpir tu espera y se va a manifestar con el milagro que tú tienes tiempo anhelando. No podemos desfallecer, no podemos desanimarnos, sino que continuamente, como lo hizo Abraham, tenemos que estar viviendo de esperanza contra esperanza, fortaleciéndonos los unos con los otros en fe, sin titubear con incredulidad. Y esta porción avala eso que le estoy diciendo, porque fíjense claramente lo que acabamos de leer, que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Sin embargo, en otros muchos lugares solamente se oía de la cantidad de milagros, de portentos. Los ciegos veían, los sordos escuchaban, los paralíticos caminaban, porque muchos creían en el poder
que había en Jesucristo, porque habían entendido que Él era el enviado de Dios. Jesucristo permaneció sin pecado. Y ese es el deseo de Dios para tu vida y para mi vida. Tenemos que volver a decir que nuestra meta es imitar a Jesucristo. Que nuestra meta es llegar a tener su carácter, llegar a la estatura de ese varón perfecto que es Jesucristo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que aborrecer el pecado, amados. Pero aborrecerlo de una forma tal, que nosotros tengamos una posición espiritual tan firme que ya ni siquiera lo que era debilidad en nuestra vida lo siga haciendo, porque ya la fortaleza del Señor se haya establecido en lo que otrora fue esa debilidad. Juan 8:46 dice: ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesucristo determinadamente siempre hacía lo que le agradaba a su Padre. Él obedeció como humano, resistió la tentación como humano, no comió cuando el diablo lo tentó, aunque tuviera gran necesidad de comer. No recibió poder por medio de los ofrecimientos que el diablo le hizo, sino que resistió y recibió todo el poder del cielo por medio de su obediencia. Porque el obedecer al Padre nos pone todas las cosas delante de nosotros. No podemos coger el camino fácil. No podemos dejar arrastrarnos de la tentación. No podemos permitir que nuestra carne y vieja naturaleza gobierne nuestras actitudes. Porque, amados, el plan del enemigo es seducirnos, es encantarnos, es ponernos todas las cosas en bandeja de plata para que las codiciemos, para que nos encanten, nos llamen la atención y la tomemos o nos dejemos arrastrar por tal o cual actitud. Y cuando nos tiene presos, ¿saben qué hacen? Nos tira, nos patea, nos avergüenza, nos arrastra, porque esa es la misión del enemigo, volvernos como nada. Pero hay un pueblo que se ha convertido en el remanente del Señor, un pueblo que se levanta y dice: sí, resistiré, sí, yo voy a vencer, caminando en obediencia a mi Padre, muriendo a mi carne y permitiendo el gobierno del Espíritu Santo en mi vida. Cristo resistió. Cristo no tomó el camino fácil, sino que Él pudo llegar a la meta, porque en el caminar hasta llegar a ella resistió, como tenemos que resistir tú y yo en nuestro caminar en esta tierra. Caer en tentación es el camino amplio, es el camino fácil, pero resistirla es entrar por la puerta estrecha. Esto es lo que ocurre cuando nosotros le decimos no al pecado y no a nuestra carne. Hacer lo contrario, amados míos, trae terribles consecuencias. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 17. Y vamos a ver esta historia de cómo el pueblo hizo lo que quiso y terribles consecuencias llegaron a él. Dice la palabra de Dios: en el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria, como había hecho años atrás, año tras año. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel.
Entonces el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria y los puso en Jalá y en Abor, río de Gozán, en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto debajo de la mano del faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. O sea que aquí vemos un cuadro. El pueblo de Israel fue infiel, adoró otros dioses, y el Señor tuvo que permitir que fueran hechos esclavos, que fueran conquistados por los asirios. Vemos en el verso 8 que dice: y anduvieron en las costumbres de las naciones que al Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Y quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos, e hicieron cosas malas, provocando al Señor. Y sirvieron a ídolos, acerca de los cuales el Señor le había dicho: vosotros no haréis esto. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. En el verso 18 dice: y el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta que los echó de su presencia. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y les hizo cometer un gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam, no se apartaron de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas. Que Israel fue llevado de su propia tierra al destierro, a Asiria, hasta hoy. Y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat, de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que como al principio de habitar ellos allí no temieron al Señor, el Señor envió leones entre ellos que mataran a muchos de ellos. Entonces hablaron al rey de Asiria diciendo: las naciones que has llevado al destierro a las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Oigan bien, o sea, los mismos asirios están diciendo que ellos no conocían las costumbres del Dios de la tierra. Por eso él ha enviado leones entre ellos
Y he aquí, los leones los matan porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria ordenó diciendo: llevad allá uno de los sacerdotes que llevasteis al destierro, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses, y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades en que habitaban. Y los hombres de Babilonia hicieron Sucot Benot, los hombres de Cuta hicieron Nergal. Esto habla de la divinidad que había en cada región de estas. Los hombres de Hamat hicieron a Sima, que era su dios, y los Abeo hicieron a Nibhaz y a Tartac. Y los de Sefarvaim quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramalec y a Anamelec, dioses de Sefarvaim. Y también, pero oigan esto, también temían al Señor y nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor y servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel, con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni os inclinaréis ante ellos, no los serviréis, ni les ofreceréis sacrificios, sino que al Señor, que os hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a Él temeréis, ante Él os inclinaréis y a Él ofreceréis sacrificios. Y los estatutos, las ordenanzas, la ley y el mandamiento que Él os escribió, cuidaréis de cumplirlos siempre y no temeréis a otros dioses. Y el pacto que he hecho con vosotros no lo olvidaréis, ni temeréis a otros dioses, sino que al Señor vuestro Dios temeréis, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos. Y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. ¿Qué vemos aquí? Primero, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, el pueblo que Dios le dijo: yo estaré contigo, nunca te dejaré ni te desampararé, solo cuida de cumplir mis mandamientos. Ese pueblo de pacto que tenía un futuro garantizado en gloria, empezó a contaminarse con las costumbres de los otros pueblos. De la misma manera que en este día, que en este hoy, muchos de los que se llaman hijos de Dios están completamente contaminados con las cosas de este mundo. También vemos que secretamente hacían cosas que desagradaban a Dios. ¿Cómo lo traducimos a nuestro día de hoy? Sencillamente, muchos parecen ser, pero realmente no son, porque en su vida íntima hacen cosas que desagradan al Señor. En sus hogares los gobierna la gritería, la ira, la contienda. En los lugares de trabajo el chisme, la murmuración. Y cada cual sabe cuáles son esas cosas secretas que tenemos como práctica o que tienen como práctica que desagradan el corazón de Dios. Vemos en el tercer lugar, esto a mí dije: wow, Señor, dice que siguieron la vanidad y se hicieron vanos. ¿Sabe qué significa esto, amados? Que se empezaron a ocupar de las cosas efímeras, de las cosas que perecen. Empezaron a olvidarse de lo eterno y empezaron a emplear toda sus fuerzas en obtener riquezas, en los placeres de este mundo, en todas estas cosas que son vanas
efímeras, pasajeras, momentáneas, y se olvidaron de lo que realmente tenía valor, que eran las cosas eternas. Ya no atesoraban más para el cielo, sino que atesoraban para esta tierra. Vemos también que llegó el momento en que Dios los desechó y los entregó a manos de saqueadores. Los echó de su presencia. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y empezó la dispensación de la gracia, donde el Espíritu Santo gobierna nuestro ser. Probablemente nosotros no podemos decir Dios me desechó, porque mientras estemos en este periodo siempre habrá una oportunidad de arrepentimiento. Eso es cierto, pero no es menos cierto que de un momento a otro Dios tiene un día marcado para ti y para mí. O reaccionas o el Señor va a tener que permitir que sucedan cosas en tu vida que Dios no tenía planificadas, que Dios no quería que padecieras, pero por tu vanidad, por tu terquedad, por tu obstinación en hacer las cosas como las hacen en el mundo, por tu contaminación con las cosas de esta tierra, insistentemente y sin detenimiento, Dios va a tener que permitir la calamidad en tu vida para que te detengas, para que reacciones. En este contexto bíblico fueron los leones que los devoraban. Sus enemigos decían, pero ellos no conocen al Dios de la tierra, como probablemente digan de muchos cristianos. Mira, di que cristiano, pero mira lo que está haciendo. Es exactamente lo mismo que pasó entonces. Hay un día marcado por Dios, el día de Dios. Aunque no vemos que llegue inmediatamente, amados míos, va a llegar. Y gocémonos con esto, porque esto indica que somos hombres y mujeres de propósito en Dios. Porque si Dios tiene un propósito con tu vida, dice la palabra, que no te va a dejar hasta que no haya hecho contigo lo que Él dijo que haría. Y por lo tanto, permitirá el tiempo difícil para que tú puedas reaccionar, si es que quieres reaccionar. Vemos también que ellos tuvieron que buscar sacerdotes para que empezaran a enseñarle a temer al Señor. Y es lo mismo que hacemos en este tiempo. Venimos a la iglesia y después de adorar el nombre del Santo, 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 nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. La palabra que va a enseñarnos a temer al Señor. La palabra que escuchamos, que nos es enseñada para que nosotros, si andábamos por aquí, nos devolvamos y tomemos la ruta correcta, el camino estrecho que nos va a llevar a la vida eterna. Entonces, cuando recibimos esa palabra, nosotros no podemos solamente escucharla y luego desecharla y no ponerla por obra. No, nosotros tenemos que convertirnos en hacedores de esa palabra, empezar a derribar estructuras internas, a que se derriben los conceptos aprendidos que son falsos y engañosos y que nos están llevando al despeñadero, y detenernos en el camino y decirle: Señor, voy a obedecer tu palabra, soy tu pueblo escogido y no hay regalo más grande que yo pueda recibir que el haber sido señalado y marcado con una historia diferente para glorificar tu nombre. Que no nos pase como le pasó al pueblo en el tiempo de la conquista de los asirios, que entonces empezaron a escuchar la palabra y el temor de Dios empezó a nacer en ellos, y entonces temían al Señor, pero también seguían temiendo a los dioses de las naciones donde ellos se encontraban. Que no sigamos nosotros diciendo que amamos a Dios, sentándonos a escuchar su palabra, pero haciendo lo mismo que hacen las personas que no conocen al Señor.
gobernados por sus mismos placeres, por sus mismos deseos, por sus mismos sueños y anhelos. Que nosotros podamos pararnos firmes y decir: Señor, yo voy a ser diferente. Yo te voy a temer solo a ti. Yo voy a buscar solamente de una intimidad contigo, de tu reino, del servicio a tu nombre. Y voy a estar segura de que todo lo que yo anhelo, tú me lo vas a dar en tu forma y a tu tiempo. No idolatremos los dioses ajenos. No sigamos siendo vanos, yendo tras las vanidades de este presente siglo malo. Vamos a pararnos a darle valor a lo que realmente tiene valor. Jesucristo nunca fue como ellos. Jesucristo nunca pecó. Si Jesucristo hubiese pecado, Dios mismo hubiese pecado, porque Jesucristo es Dios. Su humanidad nunca transgredió la ley de Dios. Nunca usó lo divino para poder resistir una tentación. Nunca usó el poder de Dios para poder vencer las tentaciones o llegar a la meta, sino que Él actuó en su humanidad. ¿Pudo haberlo hecho diferente? Claro que pudo haberlo hecho diferente, porque Él era Dios. Pero Él persistió en demostrar que como humano podía hacer las cosas a la manera que su Padre le había dicho que tenía que hacerla. ¿Por qué era necesario que Cristo actuara así? ¿Por qué era necesario que Él nos mostrara su humanidad y su obediencia perfecta en su humanidad? Vamos a verlo. En primer lugar, Cristo tenía que ser humano, porque su humanidad nos mostraba una obediencia representativa. Jesucristo obedeció donde Adán y Eva fallaron. El hombre falló, pero Jesucristo, hombre, lo hizo como tenía que hacerlo. La carta a los Romanos en el capítulo 5, verso 18 dice: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Jesucristo tenía que ser hombre para poder representarnos y obedecer donde el hombre había fallado. Lo segundo es que para poder ser un sacrificio vicario, es decir, sustitutivo, para poder tomar nuestro lugar, también Jesucristo tenía que ser hombre. Jesucristo obedeció como hombre en nuestro lugar. Fue la sustitución nuestra. Él obedeció a plenitud, lo cual el hombre no pudo lograr. Tercero, para demostrar que Él se había convertido en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Vemos en primera de Timoteo 2:5 que dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. También vemos que para cumplir el propósito original de Dios, de que Cristo gobernara, porque nosotros, cuando Dios nos crea antes del pecado, ¿cuál era la intención de Dios? ¿Cuál era el deseo de Dios? Pues sencillamente que el hombre gobernara la tierra, pero el hombre no supo hacerlo, el hombre falló. Entonces Cristo, por ser humano, en su humanidad, sí pudo lograrlo y pudo hacerlo. También vemos que para poder convertirse en nuestro modelo, en el que nosotros imitáramos, en poder entender que si Él lo hizo humanamente, nosotros también podemos hacerlo, tenía que ser hombre completamente. Dice primera de Juan en el capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
nosotros tenemos que andar como Él lo hizo. Y podemos hacerlo porque Él pudo. La carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. También vemos que para ser modelo de nuestros cuerpos redimidos, y aquí sí les voy a hablar de la resurrección. Jesucristo fue la primicia de la resurrección. En su cuerpo humano vivió en la tierra y se levantó de entre los muertos y venció el pecado y venció la muerte. Fíjense que dice 1 Corintios capítulo 15 verso 42 al 44. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en un cuerpo natural, se resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Nosotros caminamos en nuestra humanidad en esta tierra, pero al igual que Él, también resucitaremos. Y la imagen terrenal la tenemos hoy, pero también es una garantía que tendremos la imagen celestial, que tendremos cuerpos incorruptibles, aleluya, porque Jesucristo pagó el precio. Y hay pruebas irrefutables de la resurrección de Jesucristo y cómo Él se presentó también en la humanidad después de haber resucitado. Juan 20:26 dice: 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Esto es la mano, el costado. Esto sigue mostrando la humanidad de Jesucristo aún después de haber resucitado. Tenía carne y hueso, Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Tomó alimentos, Lucas 24:41. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo que comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Gloria a Dios. Jesucristo se hizo hombre, pero padeció, fue crucificado, ascendió a los cielos y está esperando el momento marcado por el Señor para nuestro encuentro con Él. Gracias, Dios mío santo. Hechos 1:11 dice: les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Y dijo en Hechos 7:56: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. También se le apareció a Saulo camino a Damasco y dijo: yo soy Jesús, quien tú persigues. Esta es la muestra irrefutable de su humanidad. Colosenses 1:18 dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Por otra parte, también era necesario que Jesucristo fuese humano para que Él pudiese compadecerse de nosotros como el sumo sacerdote. Fue tentado en todo y por eso se puede compadecer de nosotros cuando estamos atravesando el momento
de la tentación, de la dificultad, de la prueba. Y por eso tenemos que tener la garantía de que Él, sabiendo lo que atravesamos, sabiendo cuál es el dolor, cuál es la resistencia que estamos haciendo, cuál es la impotencia que sentimos, sea cual sea el caso, está delante del Padre intercediendo por nosotros. Porque por cuanto padeció lo que hoy tú y yo podemos padecer, sabe cuál es la situación y puede presentársela al Padre. Jesús va a ser hombre para siempre. Juan 20:25 dice que los discípulos decían: hemos visto al Señor, pero Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Y esto se trataba de Tomás. Vemos también en Mateo 26:29, dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto es una muestra irrefutable de que Jesucristo será hombre por la eternidad. Su condición de hombre ya nunca más va a desaparecer. Y esto es una muestra. Volverá a beber vino con nosotros cuando estemos en el reino de su Padre. Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Cena habla de comida, habla de naturaleza humana. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.